El protagonista se llama Aosian y soñaba con ser una escoria que se pasara la vida esperando la muerte. Sin embargo, por desgracia para él, fue transportado a otro mundo. Han pasado más de 3 años desde que entró en el mundo de fantasía de los cultivadores, donde todo el mundo sueña con ir. El sistema, las trampas y las técnicas secretas eran una basura. Cultivar es demasiado tedioso, y el tipo es completamente reacio a hacerlo. Pero no debería tardar demasiado, así que el tipo tenía que pensar urgentemente en algo. Si perdía su segunda oportunidad, el cielo le castigaría con toda seguridad. El tipo decidió hacer 10 flexiones para animarse un poco. Pero después de hacer apenas una flexión, se derrumbó de impotencia y decidió dejar que los dioses le castigaran, porque había hecho todo lo posible. Aosian ya se había despedido de la vida de un cultivador inmortal y esperaba que al menos en los cielos, pudiera vencer su pereza. Originalmente, Aosian había pensado que se convertiría en un perdedor en esta vida como lo fue en la vida pasada. Sin embargo, en aquel momento el tipo aún no se había dado cuenta de que, además de pereza, tenía otro defecto. Tenía un miedo atroz a la muerte. Saber que había limitaciones de tiempo y que su vida se acabaría pronto fue una motivación para el tipo. Aosian había llegado a la montaña Yuntai. Para completar la tarea del sistema, el tipo necesitaba activar la perla preciosa. Aosian llevaba 3 meses corriendo como un loco en busca de un extraño guijarro y apenas llegó a tiempo. La activación de la perla se completó con éxito, y el tipo tendría que escuchar la historia del Palacio Celestial. El Palacio Celestial está gobernado por el Emperador de Jade, y la era que comenzó con su reinado se llama la Era Dorada de la historia del Palacio Celestial. Había 12 maestros supremos al servicio del Emperador de Jade. Todos ellos eran tan fuertes que cualquiera de ellos podría derrotar a cada uno de los emperadores del Palacio Celestial de otras eras. Sin embargo, a pesar de ello, en el año 1473 del calendario de Jade, el Palacio Celestial caería, y los 12 maestros morirían en una feroz batalla. La causa de esta catástrofe serán 9 misteriosos individuos que aparecieron de repente de algún lugar del oeste y se presentaron como Blacksine. En este momento, es el año 773 del calendario de Jade, lo que significa que la destrucción del Palacio Celestial solo ocurrirá dentro de 700 años. La tarea de Aosian es ayudar a los 12 maestros a superarse y hacerse aún más fuertes. Solo así podrán derrotar a la Organización del Brillo Negro y salvar al mundo de la destrucción después de 700 años. Aosian recibió una tarjeta de Gran Sabio. La tarjeta de Gran Sabio era un objeto consumible que permitía a uno de los 12 maestros que habían alcanzado el nivel más alto de maestría ganar poder durante un breve periodo de tiempo. El objetivo de la misión es llegar al Monte Wago, encontrar al Rey Mono que se encuentra en la fase inicial de cultivo y ayudarle a obtener el 30% de su poder potencial. Aosian estaba furioso, porque para poder ver este breve vídeo, había tenido que llegar hasta allí durante 3 meses enteros. Para su primera búsqueda, el sistema le dio al tipo algo más de 3 años, y como esta era su segunda búsqueda, el tipo pensó que tendría más tiempo y podría relajarse. Pero el sistema solo le dio a Aosian 3 días para completar la búsqueda. 3 días después, Aosian llegó al pie del monte Wago, donde fue capturado por los cultivadores. Aosian había pedido a los cultivadores que le dejaran marchar, pero tenían curiosidad por saber por qué un simple mortal merodeaba por las montañas de las bestias demoníacas. Esto era especialmente interesante para el maestro de la secta Tianmen, una de las 3 grandes sectas justas, Liu Yuan, que estaba en la última etapa de infante inmortal. Aosian explicó que solo estaba recogiendo hierbas y que había llegado allí por accidente. Se le explicó que los mortales no debían vagar por los hábitats de las bestias demoníacas. Aosian dijo que saldría de allí al instante, pero el maestro de la secta tenía una idea mejor. El maestro quería desviar todo el líquido rojo del tipo y convertirlo en una píldora de sangre, porque así podrían atraer a un par de bestias demoníacas más a su olor. Aosian estaba muy asustado. Después de todo, ¿cómo podrían decir tal cosa? Son de una secta justa. Además, existe una regla tácita para que los inmortales no toquen a los mortales ordinarios. El maestro explicó que los inmortales solo estaban sujetos a la ley de la selva y libres de otras reglas. Aosian decidió usar la carta, y ya pensaría en algo que hacer con el Rey Mono más tarde. Una enorme cantidad de poder se vertía continuamente en el cuerpo del tipo, y Aosian sintió como si estuviera a punto de estallar. El maestro y sus ayudantes se quedaron estupefactos ante lo que veían y no podían entender de dónde sacaba aquel tipo tanto y Aosian decidió mostrar a los detractores su lugar en la cadena alimentaria, pero de repente su fuerza se disipó. Guy recibió una notificación en la que se le felicitaba por haber activado la tarjeta del Gran Sabio por primera vez y poder transformarse en el Rey Mono, pero su uso solo estaría disponible en 10 minutos. Es decir, en 10 minutos, Aosian sería capaz de utilizar este poder durante todo el tiempo que quisiera. Podría activar la tarjeta de antemano y no estar a merced de la muerte. El maestro exigió a Aosian que le dijera qué tipo de I era,
pero de repente alguien se acercó por detrás y les interrumpió. Era Sambucón, el rey mono, o más bien su versión más joven, el objetivo de Aosian. Sambucón se preguntaba quién se atrevía a cazar a su pariente simio. El maestro se preguntó qué había olvidado un demonio de clase rey en semejante desierto, pues tales demonios no salían de sus agujeros solo por la muerte de un par de demonios de clase inferior, así que solo se estaba divirtiendo. El maestro se dio cuenta de que era inútil llamar al anciano de la secta, ya que de todos modos no podría llegar a tiempo, así que decidió defenderse por su cuenta. El maestro pidió a los sirvientes que le dieran algo de tiempo para completar 2 hechizos de alto rango, pero ellos no entendían de qué estaba hablando, porque el rey demonio estaba de pie frente a ellos, y sus hechizos de bajo rango ni siquiera lo alcanzarían. El maestro se enfadó mucho y explicó a sus subordinados que si le daban tiempo suficiente, ni siquiera el rey demonio sobreviviría a su hechizo. El maestro pensó que Sambucón era tan estúpido como los típicos villanos del libro, y ahora reconocería el poder del tesoro divino que el maestro había recibido del anciano de su secta. El maestro se alegró de haber sido capaz de dominar a Sambucón, y de que ni siquiera quedaran huesos de él. Sambucón se levantó y derribó una montaña entera con su puño desnudo delante del maestro y decidió continuar la lucha. Sambucón era el más fuerte que el maestro había visto nunca, y esperaba que su magnanimidad estuviera a la altura de su increíble fuerza, y pidió que le perdonaran la vida. Sambucón volvió su atención hacia Aosian. Este le explicó que no tenía nada que ver con el maestro. Aosian no entendía por qué Sambucón le prestaba atención, después de todo, ni siquiera tenía. Sambucón explicó a Aosian que le había estado causando molestias desde el principio. Aosian pidió a Sambucón que esperara un rato y le explicó que había venido a presentar sus respetos al gran rey mono. Sambucón se alegró de saber que era bastante famoso en el mundo exterior. Sambucón estaba seguro de que la gente era indigna de ser sus discípulos y estaba a punto de atacar. Pero de repente Aosian desapareció. Sambucón estaba desconcertado sobre dónde había desaparecido Aosian. Después de todo, pensaba que era un mortal ordinario. Aosian se dio cuenta de que Sambucón realmente merecía el título de uno de los 12 grandes maestros del Palacio Celestial, ya que poseía una fuerza aterradora. Sambucón no entendía qué estaba pasando ni de dónde venía esa sensación familiar de Aosian convirtiéndose en su pariente. Aosian eligió a Tianmen como su primera víctima. Como hablaba de la ley de la selva, el tipo propuso una lucha para determinar cuál de ellos debía abandonar el mundo. Sambucón sugirió que Aosian no perdiera su tiempo con un debilucho y luchara contra él. De repente, un maestro que había alcanzado la inmortalidad descendió hacia ellos desde el Palacio Celestial. El maestro preguntó a los demonios por qué aún no se arrodillaban ante el maestro inmortal del Palacio Celestial. Sambucón declaró que el Palacio Celestial era un engaño, y en cuanto tuviera un momento libre, subiría allí y lo pondría todo patas arriba. Sambucón decidió usar el hechizo de la cadena de luz dorada contra el maestro inmortal. El maestro no creía que un hechizo así pudiera retener a un verdadero inmortal. Pero cuando se dio cuenta de que no podía liberarse, comprendió que era posible. El maestro intentó explicar que solo pasaba volando y quería lucirse un poco, pero ya era demasiado tarde, el monstruo lo había devorado. Tianmen se sorprendió al saber que un maestro inmortal había recorrido un camino tan largo para entregar al final todo su acumulado a un demonio. El monstruo se había convertido en un rey dragón de 12 alas y era mucho más fuerte que su amo. Ni siquiera un grupo de monos era rival para él. Pero, de repente, algo cayó del cielo y el primer rey dragón de 12 alas de la historia del mundo murió. Aosian se disculpó, pues era la primera vez que utilizaba el bastón de aro dorado, y era difícil controlar su tamaño. Sambucón explicó a Aosian que los verdaderos maestros no dependen únicamente de sus armas y que él era esencialmente un don nadie sin su bastón, y se ofreció a luchar sin él. Aosian estuvo de acuerdo ya que estaba seguro de que, eligiera lo que eligiera Sambucón, sería mejor que él en todo. Sambucón ordenó al tipo que cerrara la boca, ya que solo pudo derrotar al dragón gracias a su bastón, y él mismo es el rey de los monos y lo hará en velocidad, aunque este es el punto más débil de Sambucón. Al otro lado del continente estaba la isla de los inmortales de Palai. Allí crece el loto del principio de todos los comienzos, y quien primero arranque la hoja de loto será considerado vencedor. Sambucón llegó a la isla inmortal Penglai y se dio cuenta de que las 28 hojas estaban en su sitio. Parecía que el gran rey mono había obtenido otra victoria, pero 10 minutos más tarde, después de llegar al monte Wago, Sambucón se dio cuenta de que Aosian ya estaba allí. Aosian finalmente pensó, ya había pensado que tendría que esperar al tipo hasta mañana. El hecho de que Aosian hubiera regresado antes que Sambucón no importaba porque Aosian no tenía hoja, lo que significaba que había perdido. Aosian se preguntó cómo sabía Sambucón que no tenía una hoja. Este respondió que había traído consigo el propio loto y que llevaba las 28 hojas encima. Eso significaba que Sambucón había llegado a él antes que él. La gente se sorprendió al ver el precioso loto.
San Wukong atravesó el continente en solo 20 minutos. Hao Xian admitió que las hojas de loto realmente no le afectaron, ya que no esperaba que su cuerpo fuera tan rápido. Cuando corría, su velocidad atraía la atención de los dioses y diosas celestiales. Y para retroceder, Hao Xian decidió parar y volver. Hao Xian no creía a nadie, así que San Wukong le pidió que no se quedara colgado y admitiera su derrota. Aunque era peligroso, Hao Xian decidió intentarlo de nuevo y ordenó a todos que observaran atentamente para que no dijeran que se lo había inventado todo. Todos quedaron sorprendidos por las habilidades del tipo y se aseguraron de que realmente llamara la atención de los dioses y diosas. Hao Xian se dio cuenta de que no debería haberse precipitado a toda velocidad. Afortunadamente, ahora no estaba en su propia forma, pero debería tener más cuidado la próxima vez, porque era demasiado peligroso. San Wukong admitió que nunca había experimentado un sentimiento semejante desde que nació de piedra, y ahora el tipo comprendía lo que significaba un estado de desesperanza. Hao Xian fue felicitado por el sistema por ayudar a San Wukong a ganar el 5% de su poder potencial. Actualmente poseía el 15% de su potencial. San Wukong no podía creer que había perdido. Pensó que era debido a la hermosa armadura y armas de Hao Xian, y nunca reconocería su victoria. Hao Xian dijo que podía prestarle a San Wukong todo su equipo, pero después de eso, no tendría nada para cubrir su derrota. San Wukong estuvo de acuerdo, ya que quería demostrar a Hao Xian que no era nada sin sus juguetes. San Wukong se dio cuenta de que tenía algunas cosas que hacer y decidió que lucharía contra Hao Xian un poco más tarde. Los monos estaban indignados porque el hombre había destruido su hogar, el Monte Wago, y su jefe debía vengarlo. Después de escuchar a sus subordinados, San Wukong aún tomó la armadura de Hao Xian y se fue a cambiar. San Wukong pensó que debía cambiarse de ropa cuanto antes, de lo contrario sería el fin si quedaba al descubierto. Hao Xian sospechó que algo iba mal y decidió acercarse a San Wukong, que se levantó de un salto y echó a correr. Todos los presentes se percataron del secreto de San Wukong y se sorprendieron de que el rey demonio tuviera semejante tatuaje. Después de 10 minutos, San Wukong se dio cuenta de que tenía que olvidar lo que estaba pasando y centrarse en su oponente. San Wukong estaba seguro de que se trataba de armaduras y armas, y golpeó primero. Hao Xian desvió el puñetazo y decidió responderle con un golpe de puño normal. Un par de minutos después de que comenzara la pelea, Hao Xian le explicó a San Wukong que solo era un polluelo que creía haber encontrado la verdad. De hecho, ahora estaba privado de todo. San Wukong estaba demasiado obsesionado con su perfección, ya fuera la búsqueda de la inmortalidad o encontrar el arma más fuerte, y no está dispuesto a reconocer una verdad: el gran Dao es imperfecto. Solo abandonando la eterna búsqueda de la perfección y abrazando tanto el orden como el caos puede San Wukong ver el verdadero significado del gran Tao. Solo entonces el arte marcial de San Wukong se convertirá no solo en una técnica, sino en un arte y en el poder del límite. En ese mismo instante, San Wukong sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse, y con ello, una enorme puerta apareció frente a él. Más allá de esas puertas, San Wukong vio algo que ni siquiera podía imaginar, y fue capaz de encontrar su nuevo camino del Dao. San Wukong había alcanzado el 30% de su fuerza potencial, y Hao Xian fue recompensado con una tarjeta de gran sabio Naegia. Hao Xian no pensó que por completar cada misión, recibiría una carta de uno de los 12 maestros del Palacio Celestial. El tipo estaba tan exultante que estaba a punto de llorar, pues su propia seguridad era ahora algo de lo que no podía preocuparse. Hao Xian se convirtió en el gran benefactor de San Wukong, y este le pidió que lo aceptara como discípulo. Hao Xian accedió a aceptar a San Wukong como su aprendiz, pero solo con una condición: si quería convertirse en su aprendiz, tendría que renunciar a todas las cosas monas de niña. Convertirse en un hombre fuerte e inquebrantable o seguir siendo un mariquita con extrañas aficiones, la elección era de San Wukong. Después de pensarlo durante mucho tiempo, San Wukong seguía declarando que no podía hacerlo. Era muy consciente de que los hombres de verdad no deberían tener esas aficiones, pero no podía evitarlo, simplemente le gustaba. Hao Xian solo bromeaba: después de todo, mientras no perjudique a los demás, pueden disfrutar de cualquier cosa. Los que se burlan de las aficiones de los demás son unos completos tontos. Si alguien se atrevía a decir que San Wukong era extraño, Hao Xian, como su maestro, le ayudaría gustosamente a darle una paliza a esa persona. De repente, Hao Xian se preguntó qué pasaba con el mundo de fantasía. Después de todo, ese dragón que servía al mono no era como un dragón oriental tradicional. Esta criatura era claramente del oeste. Los conjuros mágicos también son claramente parafernalia occidental. Y los lugareños no parecen sorprendidos en absoluto. ¿No decía el sistema que dentro de 700 años alguna organización occidental se abalanzaría sobre el lugar y lo pondría patas arriba? El sistema le dio a Hao Xian el objetivo de la búsqueda: tenía que ir al reino Nuier. Encontrar a la chica guerrera hada de los 9 cielos que estaba en la primera etapa de cultivo,
y ayudarla a ganar el 30% de su fuerza potencial. La primera mujer en la historia del Palacio Celestial que logró convertirse en una diosa inmortal, el Hada de los Nueve Cielos. Los nombres de tales personajes míticos realmente asustaron a Aosian. En el palacio principal del reino Nuier, la gobernante del reino, la reina Oncelian, tras 3 días de feroz batalla, consiguió derrotar al demonio. Oncelian convenció al demonio de que no podría escapar aunque convirtiera su cuerpo en polvo. Él ya había caído bajo la formación de las 1000 posibilidades de Xielian, y ella estaba segura de que no había nadie en ese mundo que fuera capaz de salir de ella. El demonio no esperaba menos del maestro de formaciones más fuerte del continente. Sin embargo, había conseguido dominar el poder del límite. El demonio se tragó a Oncelian en un espacio en el que era el dios más verdadero y poseía un poder ilimitado. Por desgracia, Oncelian ya había entrado en el territorio del reino demoníaco y había perdido todo el reino Nuier, y a partir de ahora, pertenecería al reino demoníaco. 7 días más tarde, Aosian casi había llegado al reino, pero como no tenía ganas de hacer esa búsqueda idiota, el reino estaba muy cerca, pero Aosian estaba alargando las cosas hasta el último día. De repente, unos desconocidos se les acercan por la espalda y les dicen que no reconocen sus caras y que no son de la ciudad. Los desconocidos se dieron cuenta de que lo más probable era que los chicos estuvieran buscando un lugar donde pasar la noche, y les dijeron que solo tenían habitaciones libres donde pasarlo en grande y gastar algo de dinero. De repente, uno de los chicos anunció que el capítulo ya se había apoderado del reino de Nuyere, y que toda la ciudad estaba ahora llena de hermosas mujeres que estaban completamente a su disposición. Si los chicos no se lo creían, podían verlo por sí mismos. Uno de los hombres sacó una bola mágica y mostró a los chicos las chicas. Estas eran todas las doncellas famosas del reino de Nuyere. Pero si eso no era suficiente para los chicos, tenían algo más emocionante. Sambucón estaba furioso por lo que había oído y estaba a punto de mandar a esos hombres al cielo, pero Aosian lo detuvo. Aosian decidió disculparse ante los hombres por su discípulo y abandonaron juntos aquel lugar. Los hombres dijeron la verdad, su jefe había capturado todo el reino, y si tenían tanto poder, se dejarían atraer tanto por unos vagabundos. Pensó Aosian. Aosian estaba seguro de que solo estaban tratando de atrapar a alguien con un cebo obvio, y Sambucón ni siquiera se dio cuenta. Tal vez todo el reino Nuer sea un gran señuelo, pero Sambucón se equivoca si piensa que Aosian ha decidido dejarlos en paz. Todos esos bastardos necesitan abandonar el mundo. Por eso no quería asustarlos. Sambucón pidió disculpas a su maestro porque su único discípulo se había atrevido a confundirlo con una rata cobarde que huía de todo tipo de problemas. Los chicos decidieron no perder el tiempo colándose en la ciudad y jugando a las sorpresas. Pero, de repente, una hermosa muchacha se acercó por detrás y anunció que había atrapado a sus cómplices, así que ni siquiera les permitirá albergar la esperanza de escapar de ella. De repente, llegó inesperadamente una notificación del subsistema de que el tipo se había encontrado con el objetivo de su segunda búsqueda, el Hada de los Nueve Cielos. La chica llamó sin vergüenzas a los chicos, que la cabrearon, porque es inaceptable tratar a las mujeres como si fueran juguetes, y atacó a los chicos. Incapaz de aguantar todo el peso, Sambucón decidió limpiar a su compañero y abalanzarse a su vez sobre la chica. Sambucón se alegró de haber derrotado a la chica, pues no era frecuente encontrarse con alguien capaz de moverse tras su puñetazo. Pero la chica no se hizo esperar, y ganó el combate devolviendo el golpe. Aosian se dio cuenta de que la chica era muy fuerte. El tipo no esperaba que ella fuera capaz de herir a Bucón después de despertarlo. Aosian se dio cuenta de que no era el mejor momento para usar las cartas y decidió ayudar a Sambucón. Sambucón también se dio cuenta de que aquella mujer era realmente fuerte. Si hubiera sido él en el pasado, no habría sido capaz de responder a la chica con confianza. Sin embargo, después de que el maestro le mostrara un nuevo camino, confiaba en poder dominarla. Sambucón había dominado el poder del límite, pero Aosian se negaba a creerlo. Sin embargo, era cierto. Aunque el tipo no podía asestar el mismo golpe que su maestro, era suficiente para las chicas. Pero si Aosian aún no cree a Sambucón, puede demostrarle que el Gran Dao es imperfecto. Aosian, después de ver algunos de los trucos de Sambucón, se dio cuenta de que esto era realmente el poder del Gran Dao. Sambucón le echó un solo vistazo e inmediatamente alcanzó la iluminación. El tipo se está desarrollando a una velocidad increíble, pensó Aosian. Una pequeña bola de luz hizo que Xuan Yu sintiera algo que nunca antes había experimentado. La chica se dio cuenta de que si no hacía algo urgentemente, seguramente moriría. Aosian no podía creer lo que veían sus ojos. La chica estaba suprimiendo la fuerza del límite de Bucón con su ordinario. Pero Bucón explicó que este poder provenía de sus espadas. De repente, Sambucón se desplomó en el suelo. Aosian corrió hacia el chico para preguntarle si estaba bien. Sambucón explicó a su maestro que estaba bien, pero que no podría moverse durante un tiempo.
El poder del límite era demasiado poderoso y aún no podía controlarlo, y tenía este efecto secundario. El hada no pensaba que los secuaces del lujurioso rey demonio fueran a resultar tan fuertes. La chica se dio cuenta de que había subestimado a los tipos y decidió acabar con ellos. Aosian detuvo al hada y le explicó que no eran en absoluto los secuaces del demonio lujurioso del que hablaba. Aosian necesitaría durar 10 minutos después de activar la carta para obtener el poder de la forma máxima de Naeja, y Wukong, que era su principal luchador, estaba ahora tumbado e incapaz de moverse. Aosian se dio cuenta de que primero debía aplacar a Xuan Nu y ganarse su confianza antes de actuar sobre la situación. Aosian le explicó a la chica que eran buenos chicos como ella y que, de hecho, solo querían colarse en el reino Nuier para liberarlo de la opresión del rey demonio. Pero si los chicos no están aliados con el rey demonio, la chica les pidió pruebas. Los chicos no tenían pruebas, pero creían que una chica tan valiente y hermosa nunca mataría a nadie solo por sospechar que estaba en connivencia con el rey demonio. El hada explicó a los chicos que prefería soltar a 1000 antes que matar a un inocente por error. Pero no les dejaría marchar hasta que demostraran su inocencia. Aosian tuvo una idea: ¿por qué no llevarlos al reino con ella? Y si tenía alguna duda sobre los chicos, podría acabar inmediatamente con ellos. En opinión de la chica, las palabras de los chicos no sonaban tan mal, y estaba de acuerdo con ellas. La chica estaba acostumbrada a estar sola, por lo que no le gustaba que se le acercaran demasiado, y pidió a los chicos que mantuvieran una distancia de 2 yans de ella. Natura y un montón de artefactos legendarios. San Wukong estaba seguro de que la chica era la hija del mismísimo demonio espada Lin Huan. Demonio de la espada Lin Huan es un maestro de la espada en la parte superior de la lista de maestros del Palacio Celestial. También es el único miembro conocido de la misteriosa organización sacra. San Wukong no conocía los detalles, pero probablemente significaba que era uno de los maestros más fuertes del Palacio Celestial. Aosian se dio cuenta de que algo no cuadraba. Después de todo, una persona con un antepasado tan poderoso ya debería conocer la existencia del poder límite. Sin embargo, a juzgar por la reacción de la chica, era la primera vez que lo veía. Aosian decidió sugerir que la chica aún debería renunciar a la regla de los 2 zan. Después de todo, pronto tendrían que luchar codo con codo, y deberían discutir una estrategia para la lucha. Pero ¿quién les dijo a los chicos que iban a luchar codo con codo? Una chica siempre lucha sola y no va a hacer una excepción. La chica no habla de ser capaz de derrotar a todos. Ahí naturalmente, si ella pierde y muere, él vendrá, pero hasta entonces ella no necesitaba su ayuda. Aosian miró la espalda de la chica y pensó que era como un muro de hielo inalcanzable. El chico sintió la indescriptible soledad de la chica. Los chicos habían llegado al reino de Nuyere. El lugar olía a algo repugnante, y era difícil imaginar lo que ocurría más allá de aquellas puertas. La chica volvió a repetir que los chicos no debían interferir en su pelea. Ellos prometieron que no lo harían, porque lo único que les gustaba era mantenerse al margen y contemplar el emocionante espectáculo. Los chicos vieron algo, y parece que es algo en la etapa de Rey Demonio. Sin pensarlo mucho, la chica se abalanzó hacia el monstruo. Aosian se asustó porque ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada. La lucha resultó demasiado fácil para la chica, que destruyó al rey demonio de un solo golpe. Han matado a su animal favorito de un solo golpe. Alguien comentó también que la chica tenía una fuerza digna de un descendiente de la gran espada. El rey explicó que él y el padre de la chica no eran solo conocidos, sino que estaban unidos por lazos de sangre. El rey decidió mostrar a los chicos todo su poder y les asestó su primer golpe. El rey advirtió de antemano a los chicos que en la zona en la que se encontraban era absolutamente invencible y podía clavarles un dedo. El mortal y el rey demonio estaban en una situación desesperada, y el rey estaba seguro de que no había forma de que esos dos tipos salvaran a la chica. La muchacha explicó al rey que no necesitaba en absoluto que nadie la salvara y, rompiendo las cuerdas, lanzó un puñetazo de represalia. El rey quedó conmocionado por lo que vio, pues tal cosa no podía haber sucedido. La muchacha estaba en el reino de su poder. La chica explicó que en su mundo no existe la invulnerabilidad absoluta. El rey es realmente fuerte, pero la formación de espadas legendarias de la chica también es lo bastante fuerte como para resistirse a él. Tras escuchar todas las amenazas en su contra, el rey decidió utilizar la magia oscura del ejército de hueso contra la niña. La chica era muy consciente de que el rey no podría con ella en número, y decidió responder con un golpe de arte de espada de la danza de los pétalos de cereza. Los chicos, observando el combate, se dieron cuenta cada vez más de que ambos eran muy fuertes y decidieron retroceder y utilizar sus bazas. La lucha fue realmente poderosa, pero usando el tesoro celestial de Qianmuan, la chica hirió mortalmente al rey. Pero eso no fue todo. La muchacha pidió al rey que levantara la cabeza y la mirara directamente a los ojos. El rey había dicho que en el reino de su poder era absolutamente invencible. Pues bien,
Ahora la chica podía decir lo mismo de su mundo de ilusiones. Un segundo que pase en el mundo exterior le parecerá una eternidad al rey, y naturalmente habrá una tremenda presión sobre él en el mundo de la ilusión. Los chicos se preguntaron qué había pasado y por qué aquel demonio había caído de forma tan dramática. Al parecer, este era el hechizo secreto que se había rumoreado. Se dice que este extraño hechizo solo lo dominan los miembros de unas pocas altas familias. El demonio sabía que no podía dominar a la chica, pero se preguntaba por qué había elegido este reino en particular en primer lugar. El reino Nuier era solo un cebo para atrapar a la chica, y la gran formación de ese lugar hizo un excelente trabajo en ese papel. Ni siquiera la hija de un demonio espada sería capaz de resistirse a una formación que reunía todo el poder de todo un reino especializado en estas mismas formaciones. La chica pidió al villano que no la subestimara y utilizó el disfraz de emperador de los 1000 brazos del Dharma. Si el demonio seguía confiando en que podría encargarse de la chica, le sugirió que se encargara de la aparición final del 1000 emperador. El demonio esperaba que la chica estuviera bromeando. ¿Cómo iba a ser capaz él, un humilde demonio, de manejar el hechizo que el mismísimo demonio espada le había dejado? La chica preguntó por qué el demonio actuaba con tanta confianza. Este respondió que no tendría que enfrentarse a él. Lo principal es una preparación cuidadosa. De hecho, estaba esperando a que la chica mostrara su última baza. El demonio ya era consciente de la debilidad de la última baza de la chica, su cuerpo. Tras la formación de la nube, su cuerpo era casi invulnerable, pero si alguien lograba herirla, su apariencia se disipaba y la reacción se invertía. Naturalmente, esta debilidad se compensa con la aterradora fuerza y durabilidad de la capa. Sin embargo, si alguien ataca a la chica desde dentro, la capa se disipará. Ao Xian se dio cuenta de que eran las mismas dos muñecas que Xuan Nu había puesto en su anillo de almacenamiento, pero resultó ser una trampa. La reacción de la dispersión de la apariencia y la formación del gran reino hicieron que ahora la chica no fuera más peligrosa para el demonio que un mortal corriente. El demonio se aprovechó de la afición de la chica por castigar a los malos y los convirtió en muñecos con su hechizo especial. La chica ni siquiera tuvo el valor de matar, y se atreve a llamarse a sí misma descendiente del demonio espada. En opinión del demonio, la piedad de la chica la llevó a la tumba. El demonio le explicó a la chica que, a menos que pidiera ayuda a sus compañeros y se desprendiera de su forma, él podría acabar con ella sin peligro. La chica le explicó que no tenía compañeros, así que podía continuar sin peligro. El demonio se dio cuenta de que destruir a la niña sería demasiado fácil. Decidió torturarla lentamente, como había hecho su padre. El demonio decidió empezar por las delicadas piernas de la chica para que no huyera de él, pero de repente la chica desapareció. Ao Xian consiguió transformarse y salvar a la niña, así como al amigo del demonio maligno que quería torturarla. El demonio se sorprendió, pues pensaba que el tipo era un mortal común. No esperaba que el tipo pudiera con él. Si estalla una pelea, su ropa será demasiado débil a causa de la chica. Entonces el demonio tendría que poner todo lo que le quedaba en un solo golpe y destruir al tipo. La chica se dio cuenta de que el demonio estaba usando el poder del límite, y sugirió que el tipo huyera, dejándola atrás. Ao Xian decidió mostrar al demonio el verdadero poder del límite de aparición del gran Dao del Dharma. El demonio tenía muchas cosas que decir, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. En ese momento, recordó que en su vida anterior había sido una temible anguila frugívora. Era el verdadero amo del estanque. Todos los demás peces se alejaban nadando nada más verle o se convertían en su comida. Aunque fueran señores de otros territorios, todos sin excepción se convirtieron en sus víctimas, y con el tiempo llegó a ser alguien a quien los demás peces temían siquiera mencionar. Una larga vida en la cima de la cadena alimentaria le había convencido de que era el verdadero rey del mundo. Eso fue hasta un fatídico día. Ese día, un vórtice submarino barrió sus aguas y arrojó a la anguila real fuera de su masa de agua. Fue entonces cuando se encontró con la verdadera inmensidad por primera vez en su vida y se vio cara a cara con los verdaderos señores de los mares. Entonces, el pequeño rey anguila tampoco pudo decir nada. Solo pudo observar en silencio cómo se convertía en una víctima como el pececillo que una vez se había comido. Y en esta vida, aunque todos los recuerdos de vidas pasadas se desvanecen, recordó aquella desesperación de la pequeña anguila ante los amos de los mares y recordó cómo había pagado su confianza en sí mismo. Sin pensarlo durante mucho tiempo, el demonio se disculpó ante Ao Xian y se rindió. Prometió que le serviría el resto de su vida. Ao Xian estaba conmocionado. ¿Cómo es que había gastado su última baza en él, y el demonio quiere rendirse sin ni siquiera luchar? Ao Xian cogió al demonio por el cuello y le ordenó que dejara de decir tonterías y luchara contra él. Pero él se mantuvo firme y dijo que no se atrevería a hacerlo,
ya que no era más que una pequeña hormiga frente al maestro. En ese momento, el inimaginable poder de la primera forma de Naeja hizo que Xuanyu se sumergiera en sus propios recuerdos. Solo había sentido tal poder de un hombre, y ese hombre era su padre. Xuanyu había empezado a seguir a su padre y a cultivar desde una edad temprana, y casi siempre el entorno de cultivo no era el más agradable. Su padre, sin embargo, siempre fue solo una poderosa e inalcanzable espalda para ella. No podía acercarse a él ni siquiera mientras comía o dormía, pues él siempre le había dicho que la soledad era la cualidad más importante de un hombre verdaderamente fuerte. A pesar del insoportable dolor y de su incapacidad para comprenderlo, siguió creyendo a su padre. Un día, Xuanyu sintió intimidad con otro ser por primera vez. En ese momento, un sentimiento que nunca antes había conocido se apoderó de su corazón, pero no duró mucho. Un día, el padre de la niña destruyó aquel animal, pues la soledad y la indiferencia son los mejores caminos hacia la grandeza. Desde entonces, Xuanyu ya no se atrevía a acercarse a otros seres vivos. Pasaron los días, las semanas, los años, pero la solitaria figura de la niña en el gélido páramo permaneció inalterable. Pronto ella misma se dio cuenta de que su padre decía la verdad, su fuerza empezó a crecer como la levadura. Tenía la sensación de haber perdido algo importante a cambio. Y ahora, mirando al tipo no tan serio que tiene delante, es obvio que en opinión de su padre era una completa nulidad. Al mismo tiempo, poseía una fuerza que no era inferior a la de su padre, y por primera vez, Xuanyu dudó de las palabras de su padre, que para ella era un verdadero dios. La chica tomó una fatídica decisión y le pidió a Ao Xian que la tomara como discípula. La visión del mundo del hada de los 9 cielos había experimentado un cambio significativo. Xuanyu había alcanzado el 35% de su fuerza potencial. Ao Xian completó su búsqueda y obtuvo el mapa del gran sabio Yang Wan, el señor del infierno del más allá. En la capital del más allá, el Palacio Real, el señor hizo crujir la perla del dragón solo con el poder de Sui. Era realmente asombroso, ya que era el metal más duro de todo el más allá. En todo el mundo de Ultratumba, el señor probablemente ya se encuentre entre los 100 mejores maestros del Palacio Celestial. ¿De verdad se enorgullece su hijo de hacer crujir una perla?, pensó el padre del muchacho. Su padre le recordó una vez más que no era más que un mocoso sin talento y patético que había sido bendecido por el cielo. Aunque se esforzara mucho, como mucho sería un maestro de tercera clase, y si no se esforzaba lo suficiente, ni siquiera sería capaz de alcanzar eso. El padre envió al muchacho a un centro de detención durante 10 días para que reflexionara sobre todo. En algún lugar bastante profundo de las montañas alguien había levantado un campamento provisional. Los hombres de guardia estaban descontentos por tener que ir a hacer sus cosas bastante lejos. Pero de repente uno de ellos oyó unos ruidos. El hombre vio algo redondo y, cuando lo abrió, vio unas cabezas. Debe de ser otro asqueroso truco de alguna secta demoníaca, pensó, pero de repente unos demonios se acercaron por detrás y acabaron con la vida de uno de los chicos. 10 días más tarde, después de que Ao Xian y Xuanyu abandonaran el reino Nuier, se marcharon casi inmediatamente. Ao Xian simplemente no podía soportar la interminable gratitud de todo el reino. En el camino, por alguna razón, Wukong no solo no se recuperó, sino que cayó en un profundo sueño. Esto significó que Ao Xian tuvo que caminar todo el camino solo con el hada de los 9 cielos, Xuanyu. El tipo decidió preguntar a su alumna si tenía otras aficiones aparte de las artes marciales. Ella respondió que no, que solo dedicaba todo su tiempo a las artes marciales. Entonces el chico decidió preguntar a la chica si tenía alguna anécdota divertida del pasado. La chica respondió que no, porque solo entrenaba todos los días. Ao Xian esperaba ansioso a que Wukong se despertara, pues estaba completamente avergonzado. La respiración de Wukong era normal, por lo que no le preocupaba que le estuviera ocurriendo algo grave. ¿Pero por qué no se despierta?, pensó. Y lo que era más extraño era que después de usar la segunda carta de sabio, una vaga sensación de algún tipo de poder apareció en el cuerpo del tipo. El tipo sintió como si este poder le fuera muy familiar, no, ni siquiera como si este poder le perteneciera originalmente. Los chicos habían llegado por fin al lugar indicado. A medida que se acercaban, no entendían qué hacía el señor del más allá en una de las tiendas de los mortales. Cuando los chicos bajaron a las tiendas, encontraron muchos cadáveres sin aliento. Estaban literalmente por todas partes. Ao Xian no podía entender por qué había tantos cuerpos. Debe haber habido algún tipo de batalla. Xuanyuan se preguntaba cómo estos cuerpos tenían tanta energía yin. Después de todo, no deberían tener tanta. El sistema envió a los chicos a la tumba, pero Ao Xian, un hombre al que las películas y los libros sobre tumbas habían asustado mucho en su vida anterior, era muy reacio a ir allí. Sin embargo, si no completaba la tarea, podría desaparecer muy pronto. Xuanyu decidió comprobarlo todo ella misma, pero Ao Xian reunió fuerzas y ordenó a la chica que no se alejara mucho de él. Después de entrar en la tumba, Ao Xian sintió que era demasiado espaciosa.
No era en absoluto como se describe en las crónicas de Tomb Raider. Xuan Yu se dio cuenta de que la concentración de energía Yin aumentaba más y más a cada paso. Ao Xian se calmó tras darse cuenta de que aún no había peligro, pero al mirar hacia atrás, el tipo se quedó helado de miedo. Todos los que estaban en el jardín eran demonios de la fase rey. Xuan Yu tenía curiosidad por saber cómo habían acabado allí, ya que los habitantes del inframundo no podían vagar por el suelo sin más. Estaba claro que algo iba mal, y los chicos tenían que averiguar qué era. Los monstruos agarraron a Ao Xian, y el tipo empezó a gritar pidiendo ayuda. Xuan Yu pensó que el maestro era increíblemente fuerte, así que tal vez solo estaba fingiendo de nuevo. El corazón de Ao Xian se hundió de miedo, el tipo pensó que esta vez se había acabado y que definitivamente se convertiría en el forraje de alguien. Cuando parecía que todo había terminado, San Wukong despertó de repente y declaró que el Gran Dao era imperfecto, pero que había despertado todas las cosas, y que si alguien se interponía en su camino, lo destruiría de inmediato. San Wukong comprendió por qué los grandes maestros decían que cuanto menos se pensara en las artes marciales, más profundamente se podría profundizar en el Gran Dao. San Wukong había destruido a casi todos los demonios. Ao Xian notó que el aura del tipo había cambiado mucho, como si fuera alguien completamente diferente. No hace mucho, Xuan Yu podía derrotar a su maestro, sí con dificultad, pero aún así. Sin embargo, ahora era diferente, y todo era gracias a la instrucción adecuada del maestro. En este momento, el respeto de Xuan Yu por Ao Xian creció a pasos agigantados. Su percepción de su maestro era muy diferente de la realidad, y debido a esto, la pobre chica se enfrentó por primera vez a una extraña sensación. Ao Xian decidió preguntarle a San Wukong qué le había pasado y por qué había dormido tanto. San Wukong explicó que estaba dormido porque estaba totalmente inmerso en la reparación de sus meridianos que habían sido dañados después de fallar en el uso del poder del límite. Pero ahora San Wukong podía crear hasta 8 orbes de fusión del caos. A Ao Xian solo le quedaban 10 cartas de grandes maestros en la cima de su fuerza. Este tipo de ritmo, y muy pronto, el tipo será el discípulo de sus discípulos, por lo que necesita urgentemente pensar en una manera de hacerse más fuerte. A través de sus dientes, Ao Xian afirmó que incluso un niño sería capaz de manejar tal cosa. San Wukong se arrojó a los pies de Ao Xian y comenzó a pedirle disculpas. También le prometió que intentaría ser aún más fuerte y le pidió que no se rindiera, porque tenía mucho que aprender de él. El sistema le felicitó diciéndole que San Wukong había ganado otro 5% de su potencial máximo, y que actualmente poseía el 35% de su potencial total. Como recompensa adicional, Ao Xian recibe una máscara de gobernante. Ao Xian aún no tenía forma de entender qué daba esta máscara, y el maldito sistema no dejaba ni una sola pista. De repente, las almas de los mortales muertos pasaron junto a los chicos. Normalmente, solo podían verse con armas mágicas especiales, pero Xuan Yu había oído que también podían hacerse visibles a causa del resentimiento y el odio extremos. Después de caminar un poco más, los chicos vieron algo, y Xuan Yu no podía confundir esta aura con otra cosa. No podía creer que alguien se hubiera atrevido a abrir en secreto un pasadizo entre los dos mundos. Daba igual quién pudiera ser, porque el que lo había hecho había acabado con la vida de inocentes. Si no abría el paso al inframundo, solo tenía que ir y darle una buena paliza. San Wukong decidió ir primero, porque le gusta aprender cosas nuevas, y a los chicos no les importó su decisión. Ao Xian ordenó a todos que se tomaran su tiempo sin mirar a su alrededor. Los chicos siguieron caminando, pero de repente una bruja apareció frente a ellos. Ao Xian se puso blanco de miedo, pero San Wukong le tranquilizó, diciendo que la bruja estaba profundamente dormida y no había nada de qué preocuparse. Ao Xian se puso blanco de miedo, pero San Wukong le tranquilizó, diciendo que la bruja estaba escupiendo con firmeza y que no había nada de qué preocuparse. Al acercarse al demonio, los chicos se dieron cuenta de que todas esas almas que pasaban volando estaban dentro de él. El demonio que creó esto probablemente temía que los habitantes del reino celestial se fijaran en él, así que envió a sus bestias al mundo mortal para que mataran en secreto a mortales y le entregaran sus almas. No caen en la locura las bestias del más allá cuando vuelven a los mundos mortales, pensó San Wukong. Xuan Yu explicó que las bestias podían aprovecharse de rituales mágicos que les permitían permanecer un tiempo en su mundo. Bueno, si ella era capaz de crear demonios orgullosos, reyes del rebaño que llevaban almas mortales como esclavos, entonces su poder no podía ser subestimado. Xuan Yu estaba segura de que el demonio durmiente tampoco era más que un sirviente, y fue creado en la tumba en vida de ella. Es en este ataúd donde debe residir el verdadero culpable de todo esto. Los chicos preguntaron a la chica cómo sabía que estaba allí, ya que aquel ataúd no tenía ninguna aura especial.
Xuan Yu respondió que lo reconocía porque este órgano trabaja para un viejo amigo de su padre. Xuan Yu dijo que esta tumba pertenecía a uno de los 10 más grandes maestros del Palacio Celestial, reconoció el símbolo único en ella. Los chicos oyeron una voz que venía de detrás de la bruja. San Wukong, siendo el más valiente, decidió ver quién era. A los chicos no les parecía que realmente hubiera alguien allí, y parecía que todos estaban en el ajo. Era un verdadero monstruo, un monstruo que no conocía parlamento, un monstruo que había arruinado a una quinta parte de la población mundial hacía 30 años. Solo lo había hecho para mitigar un poco su aburrimiento. ¿De verdad cree este tipo que va a ser recompensado por ayudarle a recuperar su vida? No es así en absoluto. Acabará con él en cuanto cierre los ojos. No es suficiente ya y no es demasiado tarde para parar. El tipo admitió que su vida era un mísero precio a pagar por la oportunidad de devolver al mundo una vista maravillosa. Estaba dispuesto a sacrificar su vida por ello, y el mero hecho de pensarlo le emocionaba enormemente. Uno de los hombres decidió ganar tiempo para Xiaowei. Tenía que escapar e informar a Black. El hombre decidió utilizar su principal baza, la técnica secreta de las 100 almas, las 33 almas y la congelación. Con esto, fue capaz de derrotar al malvado. Pero pronto el villano escapó de la trampa y destruyó a uno de los hombres con una de las suyas. De repente, el sistema informó a Xian que había encontrado el objetivo de la búsqueda de Yang Wan Jr. Yang Wan fue allí para detener la atrocidad. Por supuesto que nadie tenía prohibido luchar, pero no era bueno matar. El tipo parecía y actuaba como un enclenque ordinario, pero Xian tenía la piel de gallina por su aura aterradora. También aprobaba al señor Qilin, y definitivamente no era un tipo al que pudiera manejar. El villano pidió una segunda ayuda, y ahora que se había separado de la segunda, nadie les detuvo. Yang Wan hizo algo y el villano no pudo moverse en absoluto. El tipo no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Yang Wan explicó que era un hombre extraoscuro del más allá, y que había sido el señor Qilin quien había hecho todo esto. Yang Wan decidió que tenía razón después de todo, y pidió una bestia clásica de ultratumba. Incluso el poder del villano combinado con el segundo no es rival para el poder de esta bestia. Así que tuvieron que encontrar una manera de elegir un hábitat libre y esperar a que el despertar de Gran Bretaña. El villano le pidió a Yang Wan que le dejara marchar, pero no podía dejarle ir, pues su padre le había dado una orden clara. Xuan Yu explicó a Xian que no estaba hablando de Yang Wan. Ese monstruo aún no había aparecido. Si estaba allí, entonces todos menos él estarían acabados. San Wukong sintió que el villano era fuerte, le picaban las manos. El chico apenas podía contenerse. Xian permitió a San Wukong ir a luchar con él si tanto lo deseaba, pero le pidió que tuviera cuidado. Yang Wan utilizó una bestia clásica por otra. Xuan Yuan se preguntaba de dónde había sacado tantos tesoros. Uno tiene un talento superior, otro tiene armas legendarias y el tercero suele ser amigo de las bestias clásicas. Un maestro no tiene nada. Esto es lo que es realmente injusto, Xian pensó. Yang Wan se llamaba a sí mismo como quería, aunque es capaz de invocar bestias clásicas. Ni siquiera es un genio para describirlo. A Xian le pareció que el viejo Yang Wan Jr. le había lavado el cerebro magistralmente durante muchos años, así que decidió comprobarlo. Xian se acercó a Yang Wan y le pidió que respondiera a la pregunta. Ya era obvio para todos que era muy fuerte. Entonces, ¿por qué se menosprecia a sí mismo de esta manera? Yang Wan explicó que se estaba menospreciando a sí mismo. Comparado con su padre, no es más que un montón de basura. Xian decidió entonces hacer otra pregunta, si el tipo se había salido alguna vez de los límites. Yang Wan explicó que su padre le había dicho que redujera su contacto con extranjeros, porque su condena ya era demasiado baja. Y si alguna otra persona le daba una patada, las cosas se pondrían insoportables. Xian se disculpó con su hermano menor si le habían ofendido de alguna manera. Yang Wan declaró que estaba bien, que no había necesidad de disculpas, y que si los chicos no tenían más, tenía que irse. Al cabo de un rato, Xian decidió preguntar a Xuan Yu si estaba segura de que esa cosa los ocultaría de la vista. La chica tranquilizó a su amo y le dijo que le había dado un padre. Dijo que nadie, salvo los 10 mejores maestros del Palacio Celestial, sería capaz de detectarla. San Wukong decidió preguntarle al maestro por qué había dejado marchar a aquel tipo tan fácilmente. ¿No iba a tomarlo como aprendiz? Xian pidió a su discípulo que no se preocupara. Él tenía su propio plan. La autoestima de ese tipo era demasiado baja, e incluso si el maestro usaba su carta y le mostraba su verdadera fuerza, no sería capaz de aumentar su fuerza en un porcentaje. Antes, debido al insondable poder de Xian, San Wukong no había sentido ni siquiera una fracción del interno de su maestro. Pero ahora, por alguna razón,
podía sentir el poder espiritual de un maestro de alrededor de la séptima etapa de la etapa de templado y Xuanyu también lo sintió, pero pensó que se lo había imaginado todo. Resulta que el propio cuerpo de Ao Xian se vuelve más fuerte después de usar la tarjeta del Reino Unido. Tal vez una vez en el pasado, el propietario original de este cuerpo era de hecho uno de los maestros más poderosos del mundo, y ahora Ao Xian simplemente le había devuelto su poder. Mientras tanto, en la arena de artes marciales del más allá, los generales se batían en duelo, pero de repente el mayor decidió detener al luchador, porque era una pelea por llamarlo de alguna manera. En opinión del senior, ninguno de los presentes era digno de ser su subordinado. El anciano eligió a 3 muchachos y les ordenó que le atacaran todos juntos. Quería mostrarles lo alto que era el cielo y lo profunda que era la tierra. Los chicos explicaron que no se atreverían a hacerlo, se inclinaron y pidieron disculpas al anciano. Si alguno de los chicos se hubiera atrevido siquiera a desafiar al anciano, le habría respetado como a un valiente, pero ahora no eran más que cobardes insectos a sus ojos. De repente, el hijo del anciano regresó e informó de que ya estaba hecho, el rey demonio ya estaba en el calabozo. El anciano se enfadó con su hijo, pues había pedido que le trajeran la cabeza del demonio. Pero Yang Wang sabía que su padre había dicho que aprisionara al demonio, e incluso había emitido un talismán especial para hacerlo. El anciano pensó que su hijo le consideraba un derrochador y le propinó una fuerte patada. El anciano levantó a su hijo y declaró que si alguien se atrevía a desobedecerle, acabaría como él. El viejo volvía a las andadas, quería demostrar que siempre tenía razón, aunque se equivocara. Nadie quería caer en su trampa, así que decidió convertir a su propio hijo en el chivo expiatorio. El viejo realmente disfruta avergonzando a su hijo delante de tantos subordinados. El anciano decidió preguntar de nuevo a su hijo qué le había pedido que hiciera, si encerrar a los demonios en la mazmorra o traer sus cabezas. El hijo le confirmó que, efectivamente, su padre había ordenado encerrar a los demonios en el calabozo. El anciano se enfadó por la valentía de su hijo y estuvo a punto de atacarle de nuevo. Ao Xian apareció de la nada. Originalmente quería esperar a que la multitud se dispersara, pero el viejo era más molesto de lo que pensaba. El anciano estaba furioso y no entendía de dónde habían salido esas personas, pues al entrar en el territorio de su otra vida, habían firmado su propia sentencia de muerte. Ao Xian había preparado la carta del gran sabio de antemano, y activarla no llevaría mucho tiempo. El tiempo de activación de la tarjeta se redujo a 1 minuto, y Ao Xian confiaba en que pronto podría activarla al instante. El tipo se reencarnó en el más fuerte de todos los señores del más allá, Ingwangwan. Ao Xian pensó que su oponente tenía una habilidad interesante, por lo que decidió actuar de manera diferente esta vez. El tipo quería probar la fuerza del anciano y le explicó que no movería ni un dedo, para que el anciano pudiera mostrar con seguridad todo lo que tenía. Ao Xian prometió admitir su derrota si daba un solo paso hacia el anciano. Empezó la pelea, el viejo dio el primer puñetazo, pero el tipo ni siquiera movió un dedo. El viejo golpeó una y otra vez. El viejo pensó que el tipo era un mocoso inútil y creyó que ya había perdido la pelea. El anciano estaba seguro de que aquel tipo no era más que un vulgar mocoso orgulloso de su despreciable poder, pero no entendía por qué actuaba como si hubiera bajado del cielo. El anciano decidió enseñar a Ao Xian cómo tratar a los maestros mayores y más fuertes. Naturalmente, el precio de esta lección sería su vida. Ao Xian lo entendió todo, pero el anciano aún no le había tocado. Al ver que el demonio comenzaba a regenerarse rápidamente, el anciano no podía creer lo que veían sus ojos. Esta era una habilidad de primera clase que solo poseían los mejores entre los mejores. La segunda parte del demonio empezó a regenerarse, y no solo resucitó literalmente de entre los muertos, sino que se dividió en 2. El anciano nunca había oído hablar de tal talento. Ao Xian explicó al anciano que no debía hacer muecas, ya que acababan de empezar, y le pidió que le siguiera la corriente. El anciano decidió no contenerse más, y Sam Wukong se dio cuenta de que la presión que ejercía sobre él había cambiado por completo. Sam Wukong y Xuanyu se dieron cuenta de que el anciano era de un nivel completamente diferente, y que definitivamente no serían capaces de enfrentarse a él. El demonio empezó a regenerarse lentamente, y el anciano se alegró de que su regeneración se hubiera ralentizado considerablemente. El anciano sabía que la verdadera inmortalidad simplemente no existía. Aunque el anciano no podía durar mucho en forma asura, era suficiente para hacer frente a los demonios y a su invocador. El anciano decidió destruir a ambos demonios antes de que pudieran recuperarse. Ao Xian decidió preguntar al anciano si estaba listo para la segunda etapa de su batalla. Respondió al muchacho que ya estaba terriblemente cansado de contenerse. Ao Xian también decidió averiguar qué pensaba el anciano de sus demonios. El anciano explicó que los demonios eran unos completos don nadie,
y que él solo había utilizado la mitad de su fuerza para derrotarlos. Hao Xian decidió añadir un poco de pimienta al duelo e hizo unos pequeños hoyuelos. Hao Xian invocó a una enorme bestia y preguntó al anciano qué porcentaje de su fuerza necesitaría para dominar a este tipo. Correr era lo único en lo que el viejo señor del más allá podía pensar en ese momento. Años de experiencia en batalla le decían que no duraría ni un par de segundos contra una bestia invocada. Pero por alguna razón las piernas del anciano dejaron de obedecerle. Y con ello llegó un escalofrío que no pudo detener. El anciano estaba conmocionado por lo que estaba ocurriendo y no entendía qué hacer ni cómo estar. Hao Xian decidió calmar al anciano y declaró que eso no era todo lo que quería mostrar y llamó al rey dragón. San Wukong estaba preparado para ver algo increíble, pero aún así, le costaba creer lo que veían sus ojos. Era la misma bestia mítica que, según la leyenda, debería haber muerto hace unos miles de años. Hao Xian dijo que tenía algunos más, pero que necesitaba un accesorio especial para invocarlos. Tras encontrarlo, el tipo invocó al tercer monstruo. Los tres monstruos miraron al anciano como si fueran uno solo. Sabía que tenía que moverse o lo destruirían, pero sus piernas no le hacían caso. El anciano declaró que no sabía cuál de los señores del Palacio Celestial había bajado a luchar contra él, pero admitió que poseían una fuerza realmente insondable. El anciano explicó que ya no se atrevería a levantar la mano contra Hao Xian y que podría convertirlo en polvo con solo tocarlo. Sin pensárselo dos veces, decidió preguntarle al anciano cuánto más fuerte creía que era aquel tipo que los señores del más allá. El anciano le contestó que no valía un dedo de hombre, y que si a Hao Xian no le importaba, podría convertirse en su esclavo personal en la otra vida. Prometió acudir a su primera petición y hacer todo lo que le dijera. Hao Xian afirmaba que podía invocar cuerpos de personas del futuro. De hecho, lo que el anciano vio frente a él fue el futuro cuerpo y fuerza de su hijo. El tipo se preguntó cómo se sentiría el anciano si esto resultara ser cierto. El anciano respondió que su hijo era una basura despreciable y que nunca podría compararse con Hao Xian. Entonces el chico preguntó al anciano si sentía la diferencia entre él y su hijo, al que humillaba todos los días. Aunque el cuerpo de su hijo era comparable al suyo, el propio anciano dijo que hasta las uñas de su hijo no valían nada. El anciano pensó que Hao Xian no había viajado hasta el más allá solo para humillarle. Hao Xian explicó al anciano que la humillación era solo un objetivo secundario, porque se lo merecía. De hecho, el tipo apareció para quitarle el hijo al viejo, porque a diferencia de un despreciable como él, su hijo es un auténtico genio. Servir a semejante anciano solo estaba retrasando al tipo. Hao Xian ordenó al anciano que se largara si no quería luchar. Después de todo, no disfrutaba luchando con maestros más débiles. Hao Xian sintió lástima por el anciano, ya que era tan cobarde que estaba rellenando su ego a expensas de sus súbditos. El anciano escuchó todas las palabras del tipo y tomó la decisión de abandonar el campo de batalla. En el camino de salida se paró su hijo, que quería saber si su padre estaba bien. Pero el anciano echó a su hijo, explicándole que no quería su compasión. El anciano declaró a su hijo que a partir de ese momento eran extraños, y le ordenó que no se atreviera a volver a llamarle padre. Hao Xian decidió preguntar al hijo del anciano por qué su padre le trataba tan mal. El chico respondió que su padre no había sido así antes. Antes había sido arrogante, pero también tenía otro lado. El anciano ayudaba a su hijo en el entrenamiento, jugaba con él, incluso salían a pasear. Pero ahora le parece una ilusión. Todo lo malo en sus vidas empezó con una tragedia. Ese día celebraban el cumpleaños del novio y decidieron salir de la ciudad para relajarse en la naturaleza. Pronto la madre y el padre del novio decidieron ir a dar un paseo, mientras él se quedaba en el campamento. Durante su paseo, fueron atacados por un verdadero dios demonio. El padre del muchacho tuvo que utilizar todos sus tesoros acumulados para salvar a su madre, y el muchacho escapó porque en ese momento ya estaba durmiendo en el campamento. El muchacho descubrió que su madre había dejado este mundo y que todo había cambiado desde entonces. El padre del muchacho se volvió increíblemente cruel, hosco, despiadado y sanguinario. Fue entonces cuando mostró por primera vez su crueldad hacia el muchacho. Empeoró con el tiempo y se convirtió en una paliza diaria. Seguro que en el fondo de su corazón su padre siempre supo que había sido su hijo quien había matado al hombre que amaba más que a nadie en el mundo. Parece que el chico toleró este acoso por culpa hacia su padre. El tipo tenía miedo de que si perdía también a su padre, se quedaría solo. Ahora ya no importaba, pues, dado el carácter de su padre,
Después de esto nunca volvería a reconocer al muchacho como su hijo. Así que no le dio más vueltas y se dio cuenta de que había llegado el momento de marcharse y ver el mundo más allá. Hacía tiempo que Ingwan se había librado de la influencia de su padre, lo que le había hecho alcanzar el 33% de su fuerza potencial. Ao Xian recibió una notificación del sistema de que la búsqueda había sido completada y fue recompensado con la tarjeta de Santo Sabio Zorro Sagrado de Daji. Mientras tanto, era el momento del despertar del Gran Señor, que fue el 10º maestro del Palacio Celestial en vida. Apenas resucitado, el Señor decidió destruir a todos los implicados en su resurrección. Había pasado mucho tiempo desde que el Señor olió el dulce aroma de la sangre fresca y decidió que era hora de volver a sumir al mundo en una desesperación que lo consumiera todo. Cuando aún estaba en la otra vida, prometió encontrar a quienes se atrevieran a impedir su resurrección. Memorizó Sui y prometió encontrarlos donde quiera que estuvieran. Pero, de repente, la gorgona medusa que estaba detrás del monstruo decidió preguntarse si era normal que hablara solo. El Señor no pensó que había dejado a nadie con vida e intentó destruir a Medusa Gorgona, pero ella esquivó. Medusa Gorgona, sin dudarlo, decidió devolver el golpe al Señor y, al hacerlo, herirle. El Señor se dio cuenta de que, aunque aún no había recuperado del todo sus poderes tras la resurrección, aquella niña era increíblemente fuerte. Se preguntó quién sería, pues nunca había oído hablar de ella. Medusa Gorgona nunca había imaginado que el Señor resultaría ser tan increíblemente débil. Ahora estaba segura de que no merecía vivir en su mundo. Después de que el Señor escapara, Medusa Gorgón se dio cuenta de que la gente de ese mundo es completamente inepta para luchar, pero muy buena para huir. Los chicos decidieron hacer un agujero en la roca y eligieron un buen lugar para hacerlo. Después de atravesar el túnel en la roca, Sambucón sintió un aura bastante inusual. Ao Xian solo había utilizado el poder de la etapa pico de la etapa de fundación y la energía espiritual era ordinaria, pero lo que era esta antigua aura siniestra que estalló de la cueva creada por el maestro, pensó Sambucón. Después de usar ya la tercera carta de sabio, Ao Xian sintió que la energía aumentaba en su interior. La sensación de familiaridad se hizo aún más clara. Sintió como si cada centímetro de su piel estuviera literalmente gritando que ese poder le pertenecía. Ao Xian había hecho una demostración de fuerza ante sus discípulos solo para que le ayudaran a resolver las cosas. Ao Xian no podía decir nada a sus discípulos sobre lo que estaba pasando por ahora, ya lo descubrirían por sí mismos más tarde. Los tres tampoco parecen tener idea de la naturaleza de esa aura, pensó Ao Xian. Así que tampoco tenía sentido que él le diera vueltas por el momento. La puerta a la verdad se entreabre cada vez que utiliza una tarjeta de sabio, lo que significa que el tipo tiene que completar el mayor número posible de tareas del sistema y averiguar por fin qué le está pasando. Ao Xian pidió a su alumna Xuanyu que se acercara a él un momento. Le susurró algo al oído y luego decidió preguntar a los chicos quién era más fuerte. El maestro dijo que él y Xuanyu habían hablado y decidido que el hermano mayor de los chicos sería el más fuerte. El maestro añadió que la cuestión de la antigüedad no se resuelve con palabras. Solo el más fuerte puede ser el hermano mayor, y debe comprobarlo por sí mismo. El maestro Ao Xian pidió a sus discípulos que iniciaran la lucha sin más dilación y dejó claro que el perdedor no sufriría ningún castigo. San Wukong fue el primero en atacar, pero Yang Wan lo esquivó y empezó a invocar a los 4 reyes. Sambucón estaba decidido a no dejarle terminar su invocación. Tal y como Ao Xian pensaba, ni Xuanyu ni Yang Wan serían capaces de hacer frente a Wukong, que había despertado su fuerza. ¿Qué tal si lo atacan juntos?, pensó Ao Xian y ordenó al discípulo Xuanyu que entrara al campo de batalla. Ao Xian le pidió a la chica un favor: que hablara lo más bajo posible y se mantuviera fuera de la vista de los chicos. Al darse cuenta de que no podía enfrentarse a Yang Wan, decidió rendirse y ceder temporalmente el título de hermano mayor a Yang Wan. San Wukong prometió que algún día reclamaría este título para sí lavaría su vergüenza, prometiendo derrotar a Yang Wan en lo que era fuerte. Ao Xian fue notificado por el sistema de que había molestado a San Wukong, haciendo que aumentara su fuerza en un 5% de su fuerza potencial. Todo fue como Ao Xian había esperado. Pero de repente, Medusa Gorgona apareció de la nada y decidió atacar al anciano, solo porque estaba jugando con basura. Los chicos se quedaron estupefactos ante lo que estaba ocurriendo y no se dieron cuenta en absoluto de quién tenían delante. Parecía que esta vez se enfrentaban a un oponente realmente formidable. El sexto sentido de Ao Xian le decía que ninguno de sus oponentes anteriores podía compararse con la criatura que tenía delante. Ao Xian se dio cuenta de que solo podría derrotarla usando la carta del sabio. Pero el precio de esta victoria podría ser demasiado alto. En este tenso momento, su cuerpo comenzó a temblar de anticipación. El viejo Ao Xian nunca se habría emocionado al enfrentarse a un oponente increíblemente fuerte. Ao Xian se preguntó por qué la chica era tan hostil hacia él.
Además, el aura de alguna parte de ella se sentía como si fuera de su mundo. A Medusa Gorgona le parecía que el muchacho había nacido en aquellos lugares, aunque al mismo tiempo podía sentir en él el aura de sus tierras occidentales natales. La chica pidió insistentemente a Ocean que le explicara qué pasaba y qué le ocurría. ¿Podría ser que la chica viniera del mismo oeste que destruiría el Palacio Celestial en el futuro? Pero era demasiado pronto para pensar en ello, pensó a Ocean. El chico se preguntó por qué la chica había dicho que tenía un aura occidental. Tal vez fuera por esas pequeñas alas que descansaban sobre su espalda, pensó a Ocean. Cuanto más miraba la chica al tipo, más empezaba a parecerle un lugareño, así que decidió que tenía que comprobarlo. La chica se dio cuenta de que el tipo aún tendría que usar su tipo nativo de energía durante la pelea, así que decidió atacarle. La chica estaba segura de que el mayor Ocean la perdonaría más tarde por sus pequeñas travesuras. Al parecer, la chica había confundido al tipo con el suyo, pero si usaba la tarjeta, se delataría inmediatamente. Además, vale la pena desperdiciar su única tarjeta, pensó a Ocean. El maestro se dio cuenta de que no había forma de que sus alumnos pudieran hacer frente a un oponente como Medusa Gorgona, así que no tuvo más remedio que luchar él mismo. Algo extraño empezó a suceder en el cielo. Una voz dijo que había venido a ganar tiempo para el chico, porque tenía que recuperar su poder lo antes posible. El tipo sentía cada vez más curiosidad por saber quién era el antiguo dueño de su cuerpo. Ya no era una broma, y necesitaba llegar al fondo de todo cuanto antes. Pero el tipo obtendrá respuestas a todas las preguntas solo después de completar las misiones. Y eso significa que no puede distraerse con cosas ajenas. El chico decidió ir al siguiente destino. Ocean encontró en su bolsillo una máscara que había olvidado por completo. La última vez que había intentado usarla, el sistema había dicho que no había suficiente energía. El tipo pensó que probablemente la cosa ya había absorbido la cantidad adecuada de energía y debería funcionar, así que la utilizó. La máscara del gobernante te permite abrir la puerta del gobernante. Al entrar en el espacio del gobernante, puedes obtener un suministro ilimitado de energía espiritual e inmortalidad. Dentro del espacio hay 108 mundos con una gran variedad de monstruos que van desde reyes a criaturas inferiores. Esta sería la tarjeta perfecta para la experiencia de la molienda, pensó el tipo. Me pregunto si de algún modo habría conseguido el status VIP. Ocean solo se animaba activando cartas de sabio, así que matar monstruos sin parar era un entretenimiento ordinario para él. Ocean se dio cuenta de que si todo era inútil para él, entonces sus discípulos podrían aprovecharse de ello. Es como poner a un bot a bombear en vez de a otra persona. El sistema ciertamente jodió mucho al tipo, pero aún no le había hecho ningún daño real, por lo que podía enviar a sus alumnos sin temer por sus vidas. Además, el sistema mencionaba recompensas por alcanzar el 60% del poder potencial de aprendiz de un tipo. Ocean decidió dar a sus alumnos una gran oportunidad imposible de rechazar. Les explicó que tendrían que conocer y luchar contra cientos de los reyes demonio más fuertes. El tipo también explicó que al otro lado de la puerta, los chicos poseerían la inmortalidad y un suministro interminable de poder espiritual. En otras palabras, el maestro les da la oportunidad de sumergirse en interminables batallas no por la vida, sino hasta la muerte, que algunos artistas marciales pueden buscar durante toda la vida. La elección solo dependía de los discípulos de Ocean. Si encontrarían la determinación para entrar o elegirían quedarse quietos. El camino hacia el poder siempre está lleno de peligros, y Sam Wukong nunca les ha tenido miedo. Xuan Yu ya había hecho su elección cuando decidió seguir al maestro, así que también confiaba en su decisión. Yang Wan pensó que si un poderoso maestro como Ocean quisiera hacerles daño, no habría recurrido a una táctica tan complicada. Ocean pidió a los chicos que mostraran la facilidad con la que podían escalar y dijo que estaba deseando verlos de vuelta. Los chicos agradecieron a su amo todo lo que había hecho por ellos y entraron en el portal. Ocean ya estaba ansioso por ver lo fuertes que se volverían los chicos cuando salieran de allí. Era hora de que el tipo se ocupara de sus asuntos. Ocean empezaba a sentir que su pereza empezaba a desaparecer últimamente. Mientras tanto, en la ciudad mortal de Taiyan, en el palacio del señor de la ciudad, dos muchachos se quejaron al señor. La muchacha suplicó al señor que la ayudara y le hiciera justicia. La muchacha suplicó al señor que la ayudara y le hiciera justicia. Un bastardo no solo se había metido a la fuerza en su cuerpo, sino que también le había arrebatado sus tierras, lo único que le había dejado su difunto padre. El chico, sin embargo, pidió al señor que no escuchara a la chica y afirmó que le estaba calumniando para vengarse de que la hubiera dejado. El tipo dijo que el padre de la chica le había vendido ese terreno en vida y que tenía los papeles. La versión joven de Naeja reconoció que la situación era realmente complicada. Cada uno tenía una verdad diferente y no sabía a quién creer. El señor invitó a los muchachos a que dijeran el precio que estaban dispuestos a pagar para que él les creyera.
Naturalmente, aquel cuyo precio fuera más alto sería al que él creería. La chica le explicó al señor que todo el dinero que habían acumulado durante el año se iba en impuestos, que habían subido mucho. Tuvieron suerte de no morir de hambre. ¿De dónde sacarían el dinero? Como la muchacha no tenía nada de dinero, el señor decidió hacerle otra oferta: si aceptaba ser su concubina durante un mes, daría un veredicto a su favor. El señor se echó a reír. La muchacha no podía creer que se interesara por una campesina. El señor ordenó a sus subordinados que echaran a los chicos de la habitación y les dieran 5 latigazos a cada uno. 7 días más tarde, en Ciudad Taiyan, Ao Xian observaba mientras cenaba cómo el tipo presumía de sus logros y deseaba que todo el mundo lo conociera sin excepción. El tipo prometió que, a partir de entonces, gritaría su sueño todos los días en su restaurante para que todo el mundo conociera el camino que había elegido. Ao Xian se disculpó con el tipo por la distracción y dijo que había visto a muchos cultivadores en las afueras de la ciudad en su camino. ¿Por qué el tipo no se une a ellos? Es más útil que cacarear sobre su sueño delante de la gente corriente. El tipo se enfadó y le explicó a Ao Xian que no debía dar consejos que no le habían pedido y le echó del restaurante. El nuevo dueño del local ordenó al grandullón que diera una lección a Ao Xian. El grandullón se apresuró a cumplir la petición de su amo, pero de repente unas personas irrumpieron en el restaurante. A juzgar por la conversación, los tipos afirmaban que el nuevo propietario del local les debía una comisión por el tejado. El tipo explicó que no se había olvidado del sueldo, sino que el señor le había cobrado unos impuestos excesivos, así que no le quedaba dinero. Prometió pagarlo todo el mes siguiente. El tipo replicó que eso no serviría y le echó una buena bronca al nuevo dueño del local, a lo que éste respondió que se haría inmortal y los mataría a todos. El sistema decidió notificar a Ao Xian que los talentos secretos del tipo pelirrojo habían sido descubiertos. La JSA estaba activada, y si el tipo quería obtener más recompensas, necesitaba empezar a desarrollar la fuerza del tipo. Ao Xian no quería convertirse en un benefactor que va por ahí sacando de apuros a todo el mundo. Pero la última recompensa del sistema era demasiado atractiva como para dejar pasar una oportunidad así. El tipo derribó de un puñetazo al detractor del anfitrión, pero junto con eso destrozó el suelo del restaurante. Ao Xian se acercó al tipo y se disculpó por el desastre que había hecho. Le explicó que aún no había aprendido a usar bien su fuerza, pero que pagaría por ello. El tipo explicó que no era necesario pagar nada, ya que se sentía honrado de que un caballero como él hubiera arruinado su restaurante. Ao Xian pidió al chico que explicara qué era lo que tanto le disgustaba del señor de la ciudad. El sistema mostró a Ao Xian que su objetivo estaba en palacio. Le pareció que ese señor era el Naeja que estaba buscando. Durante los primeros años del reinado del señor, su ciudad prosperó de verdad. La gente estaba alimentada y feliz. Nadie sabe qué le pasó al señor, pero su ciudad ha cambiado mucho en el último año y se ha vuelto más violenta y sombría. Aunque no había cometido grandes maldades, se había vuelto indiferente ante el sufrimiento y la agonía del pueblo llano. El señor empezó a despreciar enormemente la vida de los habitantes de la ciudad y aumentó varias veces todos los impuestos, todo para su propio placer. Por eso la vida de la gente corriente era cada vez peor, y cada vez había más personas insatisfechas. Algunos incluso empezaron a sospechar que estaban poseídos por un espíritu maligno. El chico decide preguntarle al señor inmortal. Le pregunta por el señor porque quiere defender a la gente de su ciudad. Ao Xian respondió que era su deber proteger a la gente corriente, pero que en realidad había venido a cumplir su misión. El tipo declaró que no aconsejaría a Ao Xian hacer lo que tenía en mente. Ao Xian se preguntó por qué. El tipo no quería que todo el sufrimiento se detuviera. El chico realmente lo quería. Pero por desgracia, su señor no es tan simple como todo el mundo piensa. El señor también es inmortal, y una vez un seguidor de la secta fuera de su ciudad ofendió al señor, y lo golpeó casi hasta la muerte. ¿Quién iba a pensar que ese seguidor resultaría ser el hijo del jefe de esa misma secta? Y entonces cientos de inmortales se acercaron a su ciudad con intención de vengarse. Su señor dispersó el solo a cientos de artistas marciales y ni siquiera sudó. Y eso no fue todo. Guy no sabe lo que hizo la secta para conseguirlo, pero fue capaz de convocar a uno de los verdaderos inmortales del Palacio Celestial. Sin embargo, nada más ver al señor, este inmortal cayó inmediatamente de rodillas ante él. Ao Xian no entendía por qué Nieja necesitaba ir allí y convertirse en el señor de la ciudad. ¿Y qué clase de demonio se atrevería a tomar el control de él? Algo no cuadra, pensó. Ao Xian entendió y le pidió al tipo que lo guiara al palacio. Conoce el camino. Ao Xian no estaba interesado en opiniones sobre sí mismo. Él estaba buscando a la persona que estaba buscando. El nombre del tipo era Liu Siji. Afirmó que Ao Xian podía llamarle simplemente Siji. Pero Ao Xian no estaba interesado, solo quería ser presentado. Liu Siji le pidió a Ao Xian que no fuera tan indiferente.
El tipo entendía que los caballeros como él debían controlar todas sus emociones y sentimientos, pero era demasiado aburrido. El tipo dijo que sus padres eran simples propietarios de un pequeño restaurante y ni siquiera soñaban con él. Camino de la inmortalidad. Ao Xian no entendía por qué el tipo contaba todo eso y le pidió que se calmara. Liu Siji aún se calmó después de todos sus esfuerzos, y continuaron su camino. En el patio trasero del palacio del gobernante de la ciudad había una bestia bastante grande e inusual, que explicó a Naeja que su padre no le había enviado al mundo de los vivos para sentarse tranquilamente en sus pantalones y convertirse en una especie de funcionario. Nezhan tenía prohibido decir malas palabras. Si la bestia no lo hubiera conocido en persona, habría pensado que estaba siendo controlado por algún demonio. El rey celestial envió una gran bestia al mundo mortal para iluminar a Neju. Neza se enfadó ante las palabras de la bestia y le atacó. Pero este tampoco se quedó quieto, y ahora el muchacho reconocería su nuevo poder. Las cadenas de trueno de la bestia impedirían al tipo siquiera moverse, y el capullo regenerador no le dejaría ninguna posibilidad de escapar. Pero por si acaso, la bestia ha tomado prestado un tesoro muy raro e inimaginable en el mundo de los mortales. Este raro tesoro del que hablaba la gran bestia peluda se llamaba Pagoda del Rey Celestial de 7 niveles. Neja debería haber sabido mejor que la bestia que la pagoda de su padre no podía ser destruida, y que definitivamente no saldría de allí con vida. Pero de repente, la bestia se dio cuenta de que el y de Naeja empezaba a desvanecerse fatalmente. Y pensando que el tipo se estaba muriendo, la bestia corrió a ayudarle. Pero inesperadamente, el y disperso de la bestia peluda comenzó a reunirse en un solo lugar. Neza reconoció que la bestia tenía razón, no se podía salir de allí con vida. Sin embargo, ¿qué pasaría si el tipo se disipaba y luego resucitaba, recomponiéndose? El maestro se alegró de que el chico pudiera pasar a la etapa del nirvana. Este día pasará definitivamente a la historia. Durante 3000 años, no había habido un solo maestro en el Palacio Celestial que hubiera sido capaz de pasar a la etapa del nirvana. Pero hoy, eso cambió, y por primera vez, fue su discípulo quien lo consiguió. El maestro inmediatamente quiso contarle esta importante noticia al Rey Celestial. El padre del niño definitivamente estaría complacido con su logro. Observando a Nieja de reojo, Ao Xian se dio cuenta de que el tipo era tan arrogante como el mono del pasado, pero eso era incluso bueno. Cuanto mayor es la arrogancia, más doloroso es perder. Ao Xian tenía más miedo de que él y el mono no fueran capaces de llevarse bien, ya que ambos eran realmente egoístas. Pero a pesar de eso, el tipo decidió poner en marcha su plan. Ao Xian necesitaba acabar con esto cuanto antes y deshacerse de su vergonzosa apariencia. El zorro santo Daji no poseía ninguna fuerza en su estado normal, y para entrar en modo de combate, necesita absorber una enorme cantidad de externo e infundir su dantian con él. Ahora la única forma de salir de esta situación es acercarse a Naeja y succionarle el y maldito. Tras el puñetazo de Ao Xian, el tipo ni siquiera se movió como si se estuviera burlando de él. Neja declaró que no quiere perder el tiempo, ya que es una persona muy ocupada. Neja decidió llevar a la chica a su habitación para cocinar arroz con ella. Al llegar a su destino, el tipo soltó a la chica y le ordenó que se sentara en silencio. Pero de repente el chico estaba alerta y preparado. Supuso que había alguien más en la habitación aparte de ellos. El demonio pensó que el tipo no se fijaría en él. Entonces se dio cuenta de que solo habían pasado un par de años desde la última vez que se vieron, y el tipo había crecido mucho. Naeja se dio cuenta de que el demonio que tenía delante era el mismo que una vez ocupó el 10º lugar entre los maestros del Palacio Celestial. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? Después de todo, el padre del chico lo había ejecutado personalmente. El demonio sugirió que el tipo le entregara voluntariamente su esencia espiritual, y él le dejaría al menos su cuerpo. ¡Qué hombre tan arrogante!, pensó el chico. Este demonio aún se cree invencible cuando no es más que uno de los muchos adversarios que su padre ha aplastado. La época en que un demonio podía ofrecerle algo así a un tipo ya pasó. Solo un idiota, estando solo en la etapa nirvana, lucharía seriamente contra un 10º en la lista de poder. Pero Naeja le pidió al demonio que no pensara que era un cobarde. Algún día se aseguraría de devolvérselo. Pero, ¿podía pensar realmente el tipo que el demonio había venido a por él sin preparación, y una vez más le exigió que le entregara su esencia espiritual? Al entrar en el nirvana, el cuerpo del tipo se hizo inmortal. Sin embargo, esto no anula el hecho de que el demonio puede atrapar al tipo y comenzar una tortura sin fin. Si el cuerpo resucitado del demonio obtiene la esencia del nirvana del tipo, se volverá prácticamente invencible. Entonces no tendría que esperar décadas para vengarse del viejo maldito. El tipo declaró que el demonio no esperaría a eso, porque no había forma de que esa pared pegajosa lo detuviera. El demonio le explicó al chico que era el tesoro favorito de su viejo. Contenía tanto y que podía crear un pequeño mundo. Incluso si el propio Sakya hubiera aparecido allí,
no habría sido capaz de liberar al tipo de allí. Hubo una ondulación. Era a Ocean absorbiendo y con sus habilidades. El demonio se sorprendió por este arreglo y no entendió en absoluto quién era esta chica. El demonio no sabía qué extraña técnica estaba utilizando la chica, pero no importaba, pues planeaba destruirla. El demonio se enfadó mucho y sugirió que la chica intentara absorber también Sui. El demonio se abalanzó sobre la chica y le lanzó su primer puñetazo, pero ella absorbió Sui en cuestión de segundos. En efecto, la chica había absorbido el I del demonio, pero esto parecía estar lejos del límite. La chica dijo que el demonio tendría que ayudarla con algo. Él sería su conejillo de Indias, porque ella quería ver cuánto y podía absorber. La chica destruyó a un demonio que era uno de los 10 más fuertes con una sola técnica y aún así consiguió mantener aquella habitación impoluta. Ocean ya había derrotado al enemigo, y su carga sangrienta ni siquiera se había llenado. ¿Es He realmente tan fuerte?, pensó el tipo. El sistema nunca le informó de ningún cambio en el poder potencial de Nagia, así que no le sorprendió demasiado. El tipo no entendía dónde buscar y a continuación, pero de repente recordó que había alguien más en la habitación y se volvió hacia Nagia. Naeja se puso nerviosa y le explicó a la chica que solo la había tratado así para frustrar los planes del enemigo. Solo había sido un malentendido. La chica le pidió al chico que no se pusiera nervioso, después de todo, ella solo necesitaba un poco de Sui.